Vamos a dar inicio a la última mesa de esta jornada sobre eficiencia energética. Por lo que he estado viendo de cerca de lo que me llega de lo que se ha comentado al principio y viendo las intervenciones del final, pues se ve que en estas jornadas se han abordado dos grandes retos. A veces el mayor reto está casi en los detalles, cuando uno tiene que descender a la realidad y aplicar medidas concretas, porque se ha hablado del Winter Package, del paquete de invierno, donde se plantea una serie de grandes retos de carácter general, de 30% de eficiencia para el año 2030, de 1,5% de ahorro anual, modificaciones en las directivas acerca de eficiencia de edificios, ecodiseño, sistemas inteligentes y un gran deseo, ¿no?, de crear pues hasta 400.000 empleos y provocar un crecimiento inducido de 70.000 millones. Y luego, antes de iniciar este último debate, pues nos encontramos una profusión de medidas concretas y de detalles en el que se aprecia que para cada sector, para cada ámbito, incluso para cada territorio, como comentaba el responsable de la Agencia Andaluza de Energía, se necesitan respuestas concretas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta última mesa viene muy a propósito de eso y puede ser muy útil de cara a conocer cuáles son las propuestas concretas que se plantean desde los distintos sectores energéticos, que al fin y al cabo pues son los grandes productores de megavatios hora, y ahora tienen que ser los grandes productores de los negavatios, ¿no?, que es la gran figura que es necesario abordar, ¿no? Bueno, pues voy a pasar a presentar a los participantes de esta mesa. Son todos bastante conocidos y de primer nivel. Pues empezando por la izquierda tenemos a Eduardo Montes, que es ingeniero industrial, que, bueno, pues como todos sabemos, pues ha desempeñado funciones de altísima responsabilidad, especialmente en Siemens, donde ha sido presidente en España, pero también en Ferroatlántica, en Alstom, en grandes compañías. Tenemos a Joaquín Carrasco, que es arquitecto y urbanista, responsable de programas de construcción, mantenimiento de edificios en Gas Natural Fenosa y también en madrileña Red de Gas, y él es presidente de Progas. A mi izquierda está José María González Moya, que es el director general de APA. Él también es ingeniero industrial. Tiene una amplia experiencia en APA, desde la dirección técnica hasta la dirección general. Participa en distintos consejos y comités, pues, de la CNMC, de Red Eléctrica, de OMIE o del CIEMAT. A mi derecha está Álvaro Mazarrasa, que es el director general de la OPE desde el año 2001. Él es ingeniero naval y ha desempeñado, pues, funciones de alta responsabilidad en Royal Dutch Shell y en otras compañías. También una persona muy conocida dentro del sector energético. Y Antonio Pérez Palacio, también a mi derecha, que él es el presidente de Acogen, y el tercer ingeniero industrial de la mesa. Él dentro del grupo SAICA, pues también ha tenido altas responsabilidades en las áreas de energía, de I+D. Aparte de presidente de Acogen, pues participa en distintos comités en Aspapel y en gas industrial. Así que, bueno, vamos a iniciar esta mesa con la participación de Eduardo Montes. Si os parece, cada uno puede ir tomando la palabra durante alrededor de 8 minutos, por si luego hay opción a que haya preguntas y algo de debate, ¿no? Así que adelante. Muy bien, pues en primer término agradecer a Enerclub esta invitación para hablar de un tema tan fundamental como es la eficiencia energética, y agradecerle a los ponentes de la mesa que hayan permitido cambiar el orden, porque ando un poco apurado luego de tiempo. Bueno, la eficiencia energética, yo creo que hemos visto a lo largo de esta mañana, es uno de los pilares absolutamente fundamentales para dos cosas, sobre todo. Primero, para la descarbonización del sistema, la descarbonización de la economía, que es una de las prioridades absolutas de la Unión Europea, y segundo, para la competitividad, ya que decía antes el director general de la Junta de Andalucía que un 10% de las empresas son altos consumidores de energía eléctrica. Yo fui presidente de Ferroatlántica, que era el tercer consumidor de España. Es decir, la energía eléctrica y su optimización es uno de los pilares fundamentales de competitividad. En cuanto a la descarbonización, se usan dos vectores fundamentales. Primero, la utilización masiva de energías renovables. En España, el año pasado, se produjo 39% de la energía producida con energías renovables. Y la segunda, sin duda ninguna, la eficiencia energética. Decía Iñaki el tema de los megavatios y los negateps.
Es curioso porque ahora ya cuando se habla de las fuentes de energía a nivel internacional, se habla de las energías renovables, de las energías de los combustibles fósiles, de la energía nuclear, hablando siempre del sistema eléctrico, y de los negatep y negavatios, con lo cual es un concepto que empezaremos a manejar cada vez más. La eficiencia energética tiene, desde nuestro punto de vista, 4 sectores fundamentales en los cuales la aplicación es de distinto índole. Primero, la industria. La industria empezó hace ya mucho tiempo a aplicar medidas de eficiencia energética y, de hecho, va muy avanzada respecto a otros sectores. Segundo, la edificación. Decíamos anteriormente que la edificación es el 40% aproximadamente del sistema, con lo cual cualquier medida que ahí se aplique es muy productiva. Es verdad que en el tema de la edificación, y lo hemos visto anteriormente, las medidas que se pueden tomar son muy costosas y a largo plazo. Pero, sin embargo, a nivel doméstico e industrial también, hay medidas como es la iluminación, etcétera, etcétera, muy avanzadas, que son no solo relativamente baratas, pero desde luego con un payback muy rápido. Y por último está el transporte. El transporte ocupa un puesto fundamental en el consumo energético y, por supuesto, cualquier medida que ahí se aplique es una medida de un ámbito de utilidad enorme. Nosotros, por supuesto, apostamos por la electrificación de la economía en general y, desde luego, en la medida de lo posible, por la electrificación del transporte, tanto a nivel ferroviario como, desde luego, a nivel de automóviles. Es curioso porque decía antes la subdirectora general, en la presentación que se hizo sobre el balance energético nacional, yo puse un par de transparencias porque me parecieron muy interesantes y que a mí siempre me ha resultado muy curioso, ¿no? Siempre la correlación entre el incremento del PIB y el incremento del consumo eléctrico, al menos, era de 1. Es decir, eran absolutamente paralelas las curvas. Desde el año 2006 aproximadamente empezó a haber un desacoplamiento cada vez mayor, y se ha dado ya la circunstancia a partir del 2013 o por ahí, que con incrementos paulatinos del PIB ha habido decrementos paulatinos también del consumo energético. A día de hoy, el consumo energético sigue sin aumentar, o apenas. El año pasado aumentó un 0,7%, mientras que el PIB creció aproximadamente un 2,8%. Eso yo creo que se debe a 2 motivos fundamentales. Decía antes el director general de la Junta de Andalucía también que a nivel nacional, y es verdad, ahora mismo el consumo o la eficiencia energética es del orden de los 124 TEPs, 124 toneladas equivalentes de petróleo, por millón de euros. Hace muy poco tiempo era de 160. Es decir, en los últimos pocos años, 8 años, 9 años, hemos mejorado de una manera radical, estando esta reducción en el entorno del 2 y pico anual acumulativo. Yo creo que esto viene de un par de cosas, ¿no? La primera cosa viene, sin duda, de la concienciación que todos tenemos sobre el ahorro energético debido a la crisis. Yo no hay nada que me... Bueno, no hay nada. Una cosa que me pone muy nervioso es pasar por la Castellana y ver los edificios, por cierto, muchos oficiales, totalmente encendidos a las 9 de la noche. Cosas como esta, ¿no? Pero yo creo que hemos empezado a concienciarnos de que eso que decíamos a nuestros hijos, haz el favor de apagar la luz, ya casi los hijos tienden a hacerlo de manera más automática, ¿no? Y por otra parte, muy importante también las medidas energéticas que hemos ido tomando cada uno, como son pues las iluminaciones LED, etcétera, etcétera. Pero aún quedan muchas cosas por utilizar que luego en un segundo citaré. La transposición de la normativa del 2012 de la Unión Europea llevó a crear en España 2 cosas fundamentales. Primero, los servicios de auditoría energética. Las auditorías energéticas fueron primero voluntarias, ahora son obligatorias para cualquier edificio en rehabilitación o de nueva construcción.
Y segundo, la creación de un fondo no nace realmente así, pero sí la aportación de unos fondos para tomar medidas de eficiencia energética. Inicialmente, lo que decía la Unión Europea es que los distribuidores, que en España serían los comercializadores, ya que los distribuidores eléctricos en España no venden energía, se responsabilizarán de un ahorro anual de un 1,5%, proponiendo y haciendo las medidas necesarias en casa de los usuarios y obteniendo certificados energéticos. Esto está en la ley. Sin embargo, es una normativa que no se ha desarrollado y, sin embargo, sí se ha desarrollado el Fondo de Eficiencia Energética. Fondo de Eficiencia Energética al cual hemos venido contribuyendo, como decía anteriormente el responsable del IDAE, al cual hemos venido contribuyendo de una manera muy amplia. Todos los sectores, pero el sector eléctrico, desde luego, a mí me daban hoy unos datos. Desde el 2006 hasta el 2017 hemos ingresado en las arcas de este fondo 2.250 millones de euros. Es decir, es una gran parte de lo que este fondo tiene, ya que hasta el año 2011, 2012 o 2013 éramos casi los únicos contribuidores. Para contestar un poco a las últimas cosas que preguntaba Iñaki, nosotros creemos que todavía hay muchas posibilidades de mejorar en el tema de la eficiencia energética. Y, de hecho, en el Winter Package, en el famoso paquete de invierno, que va a ser el credo, es verdad lo que decía la subdirectora general, a nivel energético es así, a nivel eléctrico son 780 y tantas hojas, ¿no? No sé si alguno en la mesa se las ha leído, yo he hecho un intento muy serio, pero vamos, es absolutamente imposible, ¿no? Pero sí recoge cosas de gran importancia. Por ejemplo, el incremento del plazo temporal del 2020 al 2030 y el incremento de la agresividad al 30% de ahorro. 30% que va a ser obligatorio en el seno de la Unión Europea sin un desglose aún por países. Pero quiere decir que ahí van con medidas muy interesantes. ¿Qué es lo que nosotros aconsejaríamos hacer? Pues dos o tres cosas, ¿no? Primero, para nosotros es fundamental, creemos que es muy importante el promover la electrificación de la economía, esencialmente, entre otras cosas, con el vehículo eléctrico. Antes la subdirectora también ha hablado de las medidas que en edificación y en general en infraestructuras hay que tomar para que esto sea una realidad, y que el vehículo eléctrico, sin ser de momento sustitutivo de nada, sí es verdad que aumente su penetración, que hoy por hoy es francamente bajo. En el sector terciario y residencial nos parece muy importante el que se tomen también las medidas adecuadas con la financiación adecuada y en aquello que son edificios públicos o edificios de la Administración, pedir flexibilidad a la Unión Europea para que se considere inversión en vez de gasto y no vaya directamente al gasto público. Y luego todos aquellos otros paquetes o todos aquellos otros desarrollos que son de utilización además de los LED, como son las bombas de calor, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que todavía hay una amplia gama de posibilidades. Y luego no hay que olvidar que existen cada vez más empresas, las eléctricas, por ejemplo, tenemos todas, de servicios energéticos cuya misión esencial es auditar la situación de determinadas instalaciones, ser capaces de aconsejar no solo la forma de aumentar la eficiencia energética, sino incluso el cómo financiarlo. Yo con esto cumplo mis 8 minutos, Iñaki, de manera casi perfecta. Una gran eficiencia en el cumplimiento de los tiempos. Pues nada, pasamos al siguiente ponente, a Joaquín Carrasco, que Joaquín, como experto en el área del gas, nos puede dar una visión también muy interesante a camino entre el sector eléctrico y otras fuentes de consumo de energía, ¿no? Porque el gas es partícipe en estas áreas y a su vez también el gas tiene mucha presencia en las edificaciones, ¿no? que es otro de
los ámbitos en los que la eficiencia del ahorro energético, por lo que se aprecia en estas jornadas, pues encuentra mucho recorrido, ¿no? Entonces, adelante, Joaquín. Gracias, Iñaki. Gracias a Enerclub por la invitación. Vengo un poco sustituyendo a don Antonio Peris, que es presidente de Sedigas, que no ha podido asistir por compromisos internacionales. Y lo que os quiero transmitir es que en Sedigas estamos muy preocupados por la eficiencia energética y una pregunta que nos hacemos constantemente es cómo puede ayudar el gas natural a mejorar la eficiencia energética dentro del marco normativo actual y de futuro. Y encontramos múltiples respuestas a esta pregunta. Yo aquí os he traído únicamente 7, que las voy a enumerar y las desglosaré rápidamente. La primera sería por seguridad de suministro, por ser económicamente muy competitivo, porque lleva asociadas tecnologías de muy alta eficiencia energética, porque proporciona energía de forma inmediata y en cantidad ilimitada, casi ilimitada, porque favorece una transición hacia una economía descarbonizada, porque marida muy bien o hace muy buena pareja y complementa a las energías renovables, y por ofrecer soluciones que favorecen la generación eléctrica distribuida. Quizá el más importante de todos ellos es la seguridad de suministro, que es quizá lo que más nos importa de una energía, que sea segura, que tengamos disponibilidad de esta energía cuando lo queramos. Pues el sistema gasista español es uno de los más robustos de Europa. Tenemos 6 plantas de regasificación en nuestras costas, 3 en la vertiente atlántica, 3 en la vertiente mediterránea. Tenemos 6 conexiones internacionales por gasoductos directamente desde países productores, como Argelia. A través de Francia viene gas del norte. Tenemos otra conexión con Portugal también, que quizá no es tan internacional en el sentido que no viene gas de ningún productor, sino que nosotros cedemos gas a Portugal, ¿no?, por nuestra seguridad de suministro. Y con esta estructura tan robusta damos servicio actualmente a más de 7.600.000 puntos de suministro en la península ibérica. Esto que puede ser, se puede pensar que es una magnitud muy grande. En España solo el 30% del territorio está gasificado y no llegamos a la altura de otros países europeos como Holanda o como Bélgica, que tienen un nivel de gasificación de un 70 o un 80%. También la seguridad de suministro radica en que nuestros suministradores, los países de donde traemos gas, está muy diversificada. No tenemos suministradores casi únicos, como ocurre en Centro Europa, que dependen mucho del gas ruso. Nosotros traemos gas de Argelia, de Qatar, de Nigeria, de Trinidad y Tobago, de Perú, Noruega y muy recientemente de Estados Unidos. Estados Unidos es un paradigma en el mercado del gas, era un país netamente importador de gas natural, ahora es un país exportador. Nosotros ya recibimos gas natural de Estados Unidos y es una política energética muy enfocada, tienen una política energética muy enfocada al gas natural. Un segundo aspecto que os he mencionado es que es muy competitivo, tanto en la economía de la materia prima como en la economía de las soluciones tecnológicas desarrolladas para su uso. En comparación con otras energías y principalmente comparándolo con la energía eléctrica, el kilovatio de gas natural puede ser hasta un 60% más barato en el uso doméstico residencial para aplicaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Y en usos industriales la diferencia puede ser aún mayor. El ahorro económico de un hogar en Alemania, utilizando gas natural, puede ser de unos 800 euros al año, 750 en Francia, 350 en Reino Unido y en España pues estamos del orden de los 400, 500 euros fácilmente. Y la diferencia económica entre el gas natural y la electricidad, pues lejos de reducirse, parece que va aumentando año a año. No porque el gas baje de precio, sino porque la electricidad sube de precio. Y no solo es reseñable la economía del gas como materia prima, sino que las soluciones tecnológicas existentes para transformar el gas en calor son muy eficaces. Y las inversiones iniciales que se requieren para estas soluciones, estas calderas, pues son muy reducidas. Son elementos que son muy baratos, muy asequibles.
Y una de las razones de la economía de estas soluciones tecnológicas es su amplia difusión, no solo en España, en todos los países europeos, y la gran cantidad y calidad de la oferta que ofrecen los numerosos fabricantes en régimen de competencia libre. El tercero de los aspectos es que las tecnologías desarrolladas para el aprovechamiento del gas natural son de muy alta eficiencia energética. Los modernos equipos de gas alcanzan unas muy altas prestaciones tanto en calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria como en generación eléctrica. Por ejemplo, las turbinas de gas de ciclo combinado pueden alcanzar eficiencias de más del 60%. Además, tienen una rapidez de respuesta inmediata. Una central de ciclo combinado tarda en arrancar escasas 2 horas. Una central de otro tipo pues, necesita un régimen más largo para ponerse en servicio. Y en nuestro propio domicilio, el agua caliente sanitaria la podemos obtener instantáneamente con gas natural, con otras energías pues no es tan rápido. Tenemos que acumularlo, tenemos que ser más previsores, planificarnos mejor. La sustitución de una caldera antigua de gasóleo por una caldera de condensación de gas natural de clase A puede aumentar la eficiencia energética en un 60%. Con ello, y sabiendo que se espera que el 80% del parque actual de edificios todavía esté en uso en 2050, los sistemas de calefacción de gas jugarán un papel de especial relevancia en este entorno. La actualización de los sistemas de calefacción antiguos en la rehabilitación puede ayudar a los usuarios a lograr ganancias rápidas y duraderas, considerando los costos de inversión y los ahorros de energía sin requerir cambios estructurales adicionales en sus instalaciones. Es decir, que no tenemos que modificar toda la instalación, solo tenemos que cambiar el equipo generador y con eso obtenemos ya una eficiencia energética considerable. Hablaba también que esta energía es aprovechable de forma inmediata y casi ilimitada. ¿Por qué? Porque los usuarios no necesitan almacenar energía, no necesitan ser previsores, porque el gas natural fluye constantemente por nuestra red de gasoductos y prácticamente no tiene limitación en el consumo. A modo de ejemplo, pues una central de ciclo combinado pues puede funcionar sin hacer previsión de consumo porque prácticamente las mismas plantas de regasificación son almacenes reguladores, aparte de que en la red hay 3 almacenes reguladores específicamente diseñados para solventar el consumo estacional que pueda haber. Un quinto aspecto es la transición hacia una economía descarbonizada. La sustitución de una caldera de gasóleo tradicional por una moderna caldera de condensación reduce las emisiones de CO2 en un 55%. Incluso más si utilizamos gas renovable, al tiempo que se logrará eficiencias cercanas al 100%. Por poner un ejemplo más concreto, en la Administración General del Estado, ya hemos visto en la primera intervención, ya se ha realizado el primer inventario energético de edificios de acuerdo con la directiva europea. En este primer inventario se incluyen 2.142 inmuebles con más de 10 millones de metros cuadrados. Eran los edificios de más de 250 metros cuadrados, me ha parecido entender. En dicho inventario, la energía eléctrica ocupa la primera posición con diferencia, con un 70% de la energía consumida, 70%, seguido del gasóleo con un 18%, y en tercer lugar el gas natural con solo un 11%. Seguramente corresponde a edificios más modernos o edificios ya rehabilitados. Con una inversión muy reducida, solo cambiar calderas, equipos generadores, se podrían rehabilitar estas instalaciones sustituyendo gasóleo por gas natural y conseguiríamos del orden de una reducción de 134 toneladas de CO2 al año. Es una operación muy sencilla que seguramente las empresas de servicios energéticos estarán deseando acometer, porque además esta instalación se financiaría con el ahorro conseguido, sin que las administraciones tuvieran que afrontar gastos de inversión.
En el transporte, el uso del gas natural comprimido y el gas natural licuado, incluyendo automóviles ligeros, pesados, buques, mejora considerablemente la calidad del aire gracias a las muy bajas emisiones de NOx y partículas. Mi compañero Eduardo hablaba del vehículo eléctrico y se habla mucho del vehículo eléctrico, pero se habla muy poco del vehículo de gas natural. Parece que el gas natural está relegado nada más que a los autobuses urbanos, a los camiones de recogida de residuos, a flotas muy especiales. Pero en el vehículo ligero también tiene cabida el gas natural. Y además está utilizando una tecnología muy probada, que es el motor de ciclo Otto, el motor de gasolina, que es fácilmente transformable, que la mayoría de las firmas fabricantes de automóviles ya fabrican modelos que utilizan gas natural, son modelos bicombustible que utilizan gas natural y gasolina, que tienen una autonomía muy grande. Yo tengo un vehículo de estos y puedo andar 400 kilómetros en gas natural y 600 en gasolina, con lo cual no tengo ningún problema de quedarme tirado sin combustible. Y hay muchas estaciones ya de repostaje públicas. Vamos a ver si conseguimos poner estaciones de repostaje privadas en las viviendas unifamiliares. Aunque en España solo existen 4.000 vehículos con gas natural, en el mundo existen 30 millones de vehículos en gas natural. Italia, por ejemplo, tiene 1 millón de vehículos, España 4.000. ¿Cómo es esto posible? El penúltimo de los motivos que he enumerado es que el gas natural es la mejor pareja para combinar con las energías renovables. Los sistemas de captación solar hibridan perfectamente con las calderas de gas natural, que les pueden aportar la potencia energética y la seguridad de suministro que no tienen los sistemas solares. Los sistemas solares pues, dependen de la climatología, de si hace sol, no hace sol, etc. Pues cuando no hace sol tenemos una complementariedad perfecta con los sistemas, con las calderas de gas natural, ¿no? Un sistema híbrido nos da la seguridad, nos da la eficiencia energética para que la instalación que hemos diseñado cumpla perfectamente sus objetivos. Incluso la aerotermia puede estar basada en el gas natural. Hay bombas de calor que funcionan con gas natural, con dos tecnologías, bombas de calor por absorción o por compresión, con un pequeño motor de combustión, que pueden ofrecernos tanto frío como calor, como agua caliente y electricidad. El biogás es otra de las energías renovables que combina perfectamente con el gas natural y son ya múltiples las instalaciones en Europa que están inyectando biogás a las redes de gas natural y se consume mezclado perfectamente uno con otro. Y recientemente también se ha implantado una tecnología nueva en el sector, que es el Power to Gas. Si no lo conocéis, os doy una breve reseña. El gas natural se transporta muy fácilmente por la red de gasoductos, pero el hidrógeno, que será un combustible de futuro, tiene problemas de distribución. Las fuentes de energía renovable, cuando no se necesita la energía y siguen produciendo energía, tendrán que acumularla. Y una fórmula eficiente para acumular esta energía es transformar en hidrógeno, descomponer el agua en hidrógeno. ¿Y qué hacemos con el hidrógeno? Pues el hidrógeno lo podemos transportar por las mismas redes de gas natural, mezclándolo con gas natural en un porcentaje limitado, o podemos combinarlo con el CO2 de la atmósfera, recapturando ese CO2 y fabricando metano sintético que podemos volver a inyectar en las redes de gas natural para su utilización. Con lo cual, podemos decir que matamos dos pájaros de un tiro, reducimos CO2 y fabricamos nuestro propio gas. Y por último, las soluciones basadas en gas natural pueden favorecer la generación eléctrica distribuida. Hemos comprobado que las redes eléctricas pues, a veces tienen dificultades en llegar a determinados sitios, al centro de las ciudades, etcétera, donde la demanda eléctrica puede ser superior debido pues, a rehabilitaciones de los inmuebles o a nuevos usos, y con sistemas de microgeneración
podemos suplir esas carencias eléctricas, a la vez que facilitamos agua caliente, calefacción, etcétera, porque estos sistemas son muy eficientes técnicamente y son muy fácilmente asequibles y se instalan también con mucha facilidad. Estas 7 consideraciones no son las únicas, pero sí las más importantes y hacen que sigamos trabajando todos los días para desarrollar el mercado del gas en España. Todo ello nos ayuda a pensar que el gas natural estará presente en primera persona en las nuevas soluciones de eficiencia energética y en esta tercera revolución industrial a que estamos a las puertas. Y sin más, pues ya acabo. Muchas gracias, Joaquín. Ha quedado patente la amplia variedad de usos del gas natural para abordar una cuestión como esta. El último aspecto que ha comentado Joaquín es precisamente la generación distribuida, y estoy seguro de que las renovables en eso tienen mucho que decir a la hora también de presentar aquí sus credenciales, ¿no?, de cara al ahorro y la eficiencia. Entonces, te voy a dar paso a José María para que nos cuente la visión de APA del sector de las renovables, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias al club, muchas gracias Iñaki. Y bueno, la verdad es que yo traía digamos, de casa unas notas preparadas para contar durante mi intervención. Lo que pasa es que durante la jornada iba apuntando, esto ya lo han dicho, esto ya lo han dicho, esto ya lo han dicho, esto ya lo han dicho. Yo voy a ser poquísimo original, tampoco es que trate de ser original, pero al menos que lo que digamos o la visión que aportemos pues sirva de algo, ¿no? He tratado de rehacerlas en el hecho de destacar lo que se ha comentado hoy, ¿no? Y yo creo que al hilo de, empezando, ¿no?, por el título de la jornada pues, se llama la eficiencia energética como prioridad, y luego nuevas medidas de Unión Europea y Estado, ¿no?, en España. Nosotros compartimos que es una prioridad la eficiencia energética. Si algo sacamos nosotros en claro de lo que es los objetivos que tenemos tanto a nivel europeo como los objetivos que tenemos a nivel mundial en materia de energía y clima, es que el primer driver o, digamos, la clave primera será el ahorro y la eficiencia energética. Lo que tendremos que hacer es ahorrar energía y hacer un uso eficiente de la energía que consumimos. Pero si hay un segundo driver o pilar fundamental en materia energética de cara a esos objetivos, son las renovables, ¿vale? Yo creo que todos aquí lo han comentado, que para avanzar hacia esa descarbonización y hacia esos objetivos europeos tenemos que ir en esos 2 puntos, ahorro y renovables. Renovables entendiendo estas como todo lo que hagamos en materia energética o prácticamente todo lo que hagamos de materia energética sea basado en estas energías. Estas energías, que quiero recordar, y como se ha comentado también durante la jornada, no solo aportan electricidad y son eléctricas, también hay otras fuentes de generación renovables que tienen mucho que decir en esos otros consumos, tanto térmicos como térmicos para climatización, fundamentalmente, tanto calor y frío, como para el transporte. El hecho de apostar por estas tecnologías, nosotros lo reclamamos así, no solo por ser un tema ambiental, unos objetivos ambientales, que estas tecnologías sean un subapartado de la política ambiental, sino por el hecho que tenemos un problema muy grande en España y a nivel europeo, que es la dependencia energética. Es decir, a nivel europeo, más del 50% de la energía que consume Europa la tiene que traer de fuera. En España esto pues, aumenta 20 puntos más. Casi el 75% de la energía que consumimos en España la traemos de fuera. Y esto supone que a nivel europeo, pues a los años más fuertes son 400.000 millones de euros en comprar energía, y en España pues estamos hablando, pues dependiendo del coste de la materia prima, entre 30 o 45.000 millones de euros que nos gastamos año tras año la economía española en traer energía al exterior, que es prácticamente lo mismo que ingresamos por turismo, la primera industria o fuente de riqueza de la economía española. Entendemos que es por ello por el cual tenemos que basarnos en ese ahorro, esa eficiencia y en esa apuesta de las renovables, por lo que comentaré después. Es decir, pues son autóctonas y en gran parte son gratuitas, autóctonas que no hay que traerlas de fuera. ¿Qué más podríamos decir? Algo hemos hecho y durante la jornada se ha visto, ¿no? Y lo comentaba Eduardo en su intervención. La economía crece casi a un 3% y en materia de energía no crecemos tanto. Se ha desindexado esto, ¿no? Es
Decía Eduardo, y comparto que puede haber que haya alguna concienciación, pues tanto de materia de energía como ambiental, pero yo mucho me temo que todo eso que hemos hecho, ahorramos menos energía, es porque el bolsillo lo nota mucho más, la materia prima en algunos momentos ha aumentado exponencialmente y después de este periodo de crisis nos hemos vuelto más eficientes por eso, no por el hecho de cuidar el planeta ni cuidar los recursos que tenemos o si son de fuera, sino porque hay que ahorrar en nuestras facturas energéticas. De cara al futuro, insistía, el uso eficiente y basado en todos estos temas energéticos en renovables, y creemos que hay dos vías que compartimos también durante esa jornada. Primero, la electrificación. Tenemos que avanzar hacia electrificar la economía. Yo creo que es la única vía que tenemos de descarbonizar. Pero hay que acompañar esta electrificación y esos usos de fiscalidad. Creemos que es urgente y necesario que en el sistema energético español se incluya la fiscalidad bajo el principio del que contamina paga. Porque si queremos migrar todos esos consumos de energía de sectores, digamos, o combustibles fósiles o energías tradicionales hacia otro tipo de energía o incluso a su ahorro y el no consumo, pues o apostamos decididamente por una fiscalidad energética y una fiscalidad ambiental que persiga estos objetivos o difícilmente lo vamos a conseguir. También creemos que es urgente, o más bien urgente, importante, que llevamos a cabo la transposición de las directivas europeas. Es decir, tenemos el Winter Package famoso, todavía está en discusión, evidentemente, todavía tenemos que tener una propuesta del Parlamento, luego aprobarse en el Consejo, no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 20, pero lo que no puede pasar es lo que nos ha pasado con la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios del año 2010, que ni está ni se le espera la transposición, ni parte de la Directiva de Eficiencia Energética que tampoco se ha llevado a cabo. Es urgente que lo hagamos porque no podemos esperar tanto tiempo. Y en relación a esto de la edificación, de la eficiencia energética, pues destacar el papel en particular de estas renovables. Se hablaba antes de ejemplos del gas natural, pues oye, las renovables ¿dónde pueden aportar? Pues renovables para la electrificación, a nivel tanto de edificación como generación distribuida, pues la energía solar fotovoltaica, la energía eólica de pequeña potencia, el papel del autoconsumo de electricidad, que todos saben ustedes que está muy en el debate y muy de moda, que no me quiero centrar porque se me escapan los minutos, por cómo está planteado y por el error que tenemos y por lo que hace España, es decir, el mundo va hacia un lado, España va hacia otro. Me temo que nos equivocamos más nosotros que ellos, pero evidentemente creemos que es una solución que hay que apostar por ella, el autoconsumo eléctrico. Y en el ámbito térmico, ¿qué tecnologías renovables tenemos antes? Pues comentaba Joaquín antes el papel del biogás. Es decir, hay un gas que es renovable, ¿vale? El biogás. Sin embargo, solo el 0,02% del gas que circula por nuestros gasoductos es biogás. Entre otras cosas y otros motivos, es porque también las exigencias para ese biogás, pues, no os voy a decir que son imposibles, pero casi se le exige más al biogás que al gas que traemos de Argelia en cuanto a requerimientos técnicos. En fin, tenemos que apostar por ello. Biogás, solar térmica para agua caliente sanitaria, evidentemente, biomasa, todos ustedes conocen los pellets, las calderas, las astillas, cada vez más competitivas en costes, ¿vale? Y luego la geotermia, la energía geotérmica, que bueno, para los que no sepan, básicamente lo que hace la energía geotérmica es coger el intercambiador de calor de cualquier split de aire acondicionado y lo que hacemos es enterrarlo en el terreno, ¿vale? Y eso provoca que esa tecnología a través de una bomba de calor se considere renovable. En definitiva, que hay muchas soluciones de estas tecnologías renovables y tenemos que avanzar hacia ellas. Siempre nos centramos en electricidad cuando el consumo de energía de España, solo el 25% es electricidad, el otro 75% son otras energías. Destacar varias cosas. Se hablaba del Código Técnico de la Edificación, muy poco ambicioso. Está previsto que el año que viene se revise. Esperemos que esa revisión sea cuanto menos ambiciosa y persiga los objetivos. También tenemos un RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, un RITE del año 2007 que habría que cambiar, que habría que adaptar, porque del año 2007 aquí las cosas han cambiado mucho y esperemos que también se lleve a cabo su modificación. En definitiva, pues cuando hablamos de energía, decir que solo el 14% de la energía primaria que consumimos en España es renovable. Evidentemente hay que crecer y hay que crecer mucho más y de forma urgente, y pedimos
Pues que el papel ejemplarizante de las administraciones públicas es lo que nosotros solicitamos, de cara a que sean ellas mismas las que en sus propios edificios o en sus propios, o en la medida de lo posible que puedan, avancen hacia esa, digamos, descarbonización y apuesta por estas tecnologías. Y por último decir que, bueno, nosotros creemos que lo más eficiente fuera del ahorro es consumir lo que tenemos, ¿vale? Porque es autóctono, es decir, el viento, el sol, el agua es nuestro y además en gran parte es gratuito, ¿vale? Es gratis. Y encima, lo mejor de todo, o de las cosas mejores de todo, es que es respetuosa por el medio ambiente, junto con que ya todas estas soluciones y estas materias son económicamente viables. La mayoría de las tecnologías renovables compiten en igualdad de costes con las tecnologías fósiles y creemos que tenemos que ir hacia ellas. Y nada más. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, María. Sí, de tu discurso con ideas muy interesantes, pues me hace gracia esto de que el precio, pues sí, es una señal de ahorro inevitablemente. Otra idea también que está muy interesante es el tema de comentas que el 25% del consumo de energía es electricidad y el resto pues son otras fuentes, ¿no? Especialmente los hidrocarburos en su modalidad de transporte. Y la verdad es que eso nos da pie a pasar al siguiente ponente, Álvaro Mazarrasa, que es un gran conocedor como director general de la AOP de este aspecto, porque en su momento, cuando hubo que incorporar de forma masiva las renovables, pues apostó por el sector eléctrico y da la impresión, no sé si de forma ingenua, de que ahora que hay que hablar de ahorro y eficiencia energética, donde tienen una gran baza que jugar, donde hay mucho campo de desarrollo, es precisamente en el otro lado, no en la electricidad, sino en los hidrocarburos y en sus distintas aplicaciones, ya sea para el transporte o la calefacción o la que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te doy la palabra, Álvaro. Muchísimas gracias, Iñaki. Primero, como no podía ser menos, agradecer al club y a ti mismo la invitación a participar en esta mesa. Aquí todos venimos a hablar y defender lo nuestro. Las participaciones o intervenciones de los que me han que han estado hablando antes de mí, pues defendían muy legítimamente sus sectores energéticos, ¿no? Nosotros hay que decir que hay dos aspectos bien diferenciados en nuestra industria. La parte de la transformación de la energía del petróleo en derivados y la comercialización. En la parte de la transformación, que son las grandes refinerías, pues la concienciación que existe con respecto a la eficiencia energética está muy profunda en el modelo de negocio, porque la eficiencia energética depende de que seas competitivo o no, y en ello te va la supervivencia. En un negocio de bajísimos márgenes y donde el 60% de los costes de transformación son costes energéticos, como no seas eficiente, pues estás muerto. De hecho, pues de los centros tecnológicos que existen en el país de investigación y desarrollo de energía, pues dos de los más importantes del país, uno de ellos es de nuestro patrocinador hoy de la jornada, de CEPSA, el centro tecnológico que tiene en Alcalá, y donde se dedican a investigar todos los procesos en las refinerías, los catalizadores, las mejoras que caben continuamente. Es un proceso continuo de mejora y el mejor uso de la energía, y que se traslada pues a todas las inversiones que se hacen regularmente cada vez que hay unas paradas de refinería, pues inversión continua en mejora de equipos y procesos para optimizar y minimizar el consumo de energía lo máximo posible, ¿no? El Centro Tecnológico Repsol, pues igual, ¿no? Se dedica a lo mismo en gran medida, ¿no? Eso traduce que hoy en día tenemos en España el parque de refinerías más moderno de Europa, y podemos presumir que nuestras refinerías, comparativamente a las que están en el resto de Europa,
pues son bastante más eficientes, y en este mundo global en el que tenemos que competir con nuestros productos, pues lo están haciendo bastante bien, ¿no? Por la parte de los productos que se producen, pues también la preocupación en reducir sus impactos, y entre ellos el consumo, que es el que hoy nos trae aquí a esta mesa, ¿no? Las emisiones y el menor consumo, pues es objeto también de permanente estudio y desarrollo de productos, pues mediante aditivación cada vez más sofisticados, trabajando muy íntimamente con la industria de automoción, que está sujeta a una reglamentación muy estricta también en cuanto a cumplimientos de eficiencia. Pues digamos que esos son objetivos básicos del sector, en ir mejorando a medida que la tecnología avanza y siendo punteros en los desarrollos tecnológicos, ¿no? Yo me gustaría centrarme un poco a España y cómo se traspuso la directiva. Y bueno, pues hoy hemos tenido intervención desde la subdirectora general, que hacía grandes loas de cómo se están consiguiendo, también las representantes de las comunidades autónomas, mejoras muy palpables en menores consumos energéticos, en mayor eficiencia, que es verdad, ¿no? Pero la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, yo creo que ha sido transversal. Es una de las leyes que está más recurrida por todos los agentes económicos que intervienen en el sector. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa, desde a nivel individual, cada uno de los operadores y suministradores la recurrieron en su momento, recurren todos los años cada vez que salen las aportaciones anuales. Eduardo ya se ha ido, pero lo de 2.000 millones me parecía un poco anticipado. Son 205 millones de euros anuales, ¿no? Para poner en contexto, que son lo que aporta todo el sector energético, de los cuales es en función de la energía final que se suministra. Los productos petrolíferos aportan el 50% de dicho fondo. Las asociaciones, también muchas de nosotras recurrimos, porque vimos que se había hecho una mala transposición de la directiva. La directiva buscaba crear mecanismos de mercado como la forma más eficiente, porque entendemos que las propias compañías energéticas son las que mejor conocen cómo trasladar esos ahorros energéticos a sus procesos, a sus productos, como decía antes, ¿no? Entonces, el Fondo Nacional y sus aportaciones ha sido un impuesto encubierto. Hay bastante coincidencia entre todos los bufetes de abogados que llevan todos los pleitos, que están concentrados en el Supremo y que algún día tendrán resultado, ¿no? Y veremos sentencias al respecto, ¿no? Pero creemos que la imposición, tal como se ha creado de un impuesto encubierto, pues creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad. En nuestro caso concreto, además, pues se supone que los minoristas que están en contacto con el consumidor final debieran ser los que fuesen los sujetos obligados de este Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El Ministerio optó por la vía más fácil a un elemento más reducido, que son los operadores mayoristas, hacerles responsable de la recaudación y las aportaciones al fondo, ¿no? Con lo cual, la señal de mentalización y la señal de la sociedad, pues yo creo que queda un poco diluida, ¿no? Y luego, pues también, ya no solo en los sujetos obligados, sino también que es impredecible. Hoy, bueno, pues hay cierta estabilidad en el Gobierno. En los últimos 3 años las aportaciones han sido similares, de ese orden de magnitud de los 205 millones de euros, pero nada, no estamos que pueda venir unas nuevas necesidades presupuestarias
el año que viene o el año que sea, y que se dupliquen o tripliquen, con lo cual la indefensión de los sujetos obligados pues es total, ¿no? Y bueno, en el caso del transporte, hemos sido solo de los 4 países de la Unión Europea que ha utilizado el transporte para recaudar fondos y aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Concretamente, Irlanda, Austria, Francia y nosotros, ¿no? Por lo cual tampoco estamos demasiado contentos, ¿no?, al respecto. Y veremos qué dicen los tribunales, pero yo creo que hay formas más eficientes de llegar y hacer un mayor uso de concienciación a la sociedad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Álvaro, por tu participación. Y pasamos la palabra ya a Antonio. Él al frente de Acogen, pues también pues, tiene mucho que aportar en el área del ahorro y la eficiencia, pues porque la cogeneración no deja de ser también en sí misma pues una forma también de eficiencia energética, ¿no? Adelante, Antonio. Así es, Iñaki. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento también al Club Español de la Energía por invitarme a participar en esta jornada tan interesante sobre la eficiencia energética. Entenderán que esté tan a gusto aquí porque cuando les diga que la cogeneración industrial que hoy represento en esta mesa es la principal herramienta de ahorro de energía primaria del país. En las mesas precedentes se ha hablado de las innumerables y positivas medidas de eficiencia, pues entender la eficiencia de la cogeneración es algo muy simple. Somos alta eficiencia porque así nos define las directivas europeas. Las directivas europeas indican que para ser cogeneración tienes que ahorrar un 10% de la energía primaria en cada una de las plantas que están en funcionamiento. Y el parque cogenerador español no solamente ahorra ese 10% exigido por la legislación, sino que ahorra en media hasta un 18% de la energía primaria. Para que se hagan idea de cuán fuerte es la vinculación eficiencia-cogeneración, basta decir que la primera directiva europea en la que se habla de eficiencia fue la Directiva de Cogeneración de 2004. Es decir, la cogeneración lleva la eficiencia en su ADN, en sus genes, es su razón de ser. La dimensión de la cogeneración es industrial. Somos un factor de eficiencia a gran escala. Ahorramos hasta el 2% de la energía total del país. La industria supone un gran consumo de energía, tanto térmica como eléctrica. Aproximadamente 2/3 de la energía térmica y 1/3 de la eléctrica. Semejante volumen constituye, de mano de la cogeneración, una enorme palanca de potencial eficiencia. La cogeneración, por decirlo de una manera sencilla, no es ni más ni menos que el calor de la industria. Las industrias que cogeneran son intensivas en calor, lo precisan en su proceso productivo y la cogeneración se lo proporciona al generar simultáneamente ese calor y la electricidad necesaria para fabricar sus productos. Industrias y cogeneración formamos equipo en 600 instalaciones en las que el calor es básico para los procesos de fabricación. Estamos en sectores como la alimentación, papel, química, cerámica, textil o refino, entre otros. Entenderán la magnitud si les digo que el 20% del PIB industrial de España se fabrica con cogeneración en empresas que exportan más del 50% de sus productos. Las contribuciones de la cogeneración a los objetivos de ahorro y descarbonización permiten equilibrar la balanza de importaciones hasta en un 2% y evitan emitir anualmente hasta 2 millones de toneladas de CO2. Además, la cogeneración mejora la eficiencia en costes de las redes de transporte y distribución y contribuye a una mayor estabilidad de los mercados y sistemas energéticos. Porque al eléctrico le aporta electricidad de base, distribuida y a lo largo de todas las horas del día, con garantía de potencia. Con el gasista forma un tándem perfecto.
empleando el 25% del gas consumido en el país. Y, por supuesto, la cogeneración contribuye muy positivamente al desarrollo de los mercados energéticos. Por todo ello, por sus contribuciones a la eficiencia energética, a la descarbonización y a la competitividad industrial, mantener y potenciar la cogeneración es una receta de éxito para nuestro país. A nivel europeo, la cogeneración produce el 10% de la electricidad y el 15% del calor. Juega un papel clave para alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía. En primer lugar, porque la cogeneración es la gran medida para lograr la priorización de la eficiencia energética y los objetivos a 2030. La cogeneración también apuesta y encaja perfectamente en los nuevos diseños de los mercados energéticos. Una gran parte de los logros en eficiencia energética que España realiza anualmente van de la mano de la cogeneración industrial. Estaremos de acuerdo en que no se puede retroceder en los objetivos 2020 de eficiencia y de ahorro de emisiones y que debemos avanzar firmemente hacia los objetivos 2030. Estos objetivos son consustanciales con mantener y potenciar la eficiencia de la cogeneración y, para que así sea, es preciso desarrollar los mecanismos y marcos que otorguen un horizonte regulatorio a medio y largo plazo que permita que los cogeneradores acometamos las inversiones necesarias asociadas a la continuidad de la vida útil de las plantas. Solo así podremos continuar nuestras contribuciones a la eficiencia. Bueno, espero no haberles cansado demasiado al ser el último ponente en una jornada tan larga y que se haya entendido un poquito todas las bondades de la cogeneración. Muchas gracias. No nos has cansado en absoluto, Antonio. Ya nos hemos ido de hora, ya hemos superado las 4 de la tarde, que era la hora a la que teníamos de límite, entonces pues ya solo nos queda... las 2. A las 4 de la tarde. Perdón. Por el lapsus, ¿no? Pero bueno, pues nada, solo queda abrir un turno de palabra por si alguna persona de los presentes quiere preguntar algo a los ponentes. Si hay alguna pregunta entre el público. Bueno, pues parece que no. Entonces, pues nada, vamos por concluida la jornada. Muy bien, pues muchas gracias.